Hola, buen día para todos. Mi nombre es Alexandra Trejos Ballesteros, soy investigadora y docente de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Uniminuto de Colombia. Y bueno, qué genial acompañarlos y presentarles esta ponencia titulada Narrar la ciencia desde el margen, una comunicación institucional feminista y disputa algorítmica en el ecosistema del conocimiento en marco pues del Congreso Internacional de Formación Permanente, Feminismo Digital, los derechos de las mujeres en la era digital. Voy a iniciar en este punto con la pregunta central de investigación que nos permite abordar lo siguiente, y es cómo se narra la ciencia desde instituciones periféricas en un ecosistema digital que jerarquiza el conocimiento según métricas algorítmicas, estéticas dominantes y lógicas editoriales excluyentes. Vamos a hablar de los fundamentos del debate, esas tendencias teóricas y autores, metodología, hallazgos comunicacionales y de visibilidad científica y las conclusiones respecto a esa oportunidad crítica. Iniciamos entonces con los fundamentos del debate y es que las instituciones del conocimiento no solo producen ciencia, sino que también deciden cómo se narra, quién comunica y qué comunica bajo qué lenguajes. Entonces, estas decisiones, que están lejos, muy lejos de ser neutrales en un contexto digital contemporáneo, nos lleva a comprender que los algoritmos y las plataformas refuerzan desigualdades históricas que son epístemes coloniales masculinas y centralizadas y dominan esa escena comunicativa. Mientras tanto, en el marco de mi investigación tenemos como objeto de estudio poblaciones, asociaciones y mujeres investigadores ubicadas en la periferia institucional que siguen siendo invisibilizadas. ¿Y por qué hablar de esto, no? En Colombia, solo el 18% de las instituciones de educación superior reconocen oficialmente estrategias de comunicación científica como con un enfoque de género, ¿no? Y en redes como Google Scholar o Instagram, menos del 10% de los perfiles institucionales bibliotecarios tienen una de verdad relevancia algorítmica medible. Eso no es causal, se trata de una disputa simbólica y técnica por el poder de decir qué es ciencia, desde dónde se comunica y quién tiene legitimidad para hacerlo. ¿Y por qué estudiar esto? El propósito de esta investigación surge para desmontar la supuesta neutralidad de la comunicación científica institucional. Nuestro propósito es doble, ¿no? Por un lado, visibilizar a quienes están narrando la ciencia desde márgenes epistémicos, geográficos y de género, pero por otro lado, proponer una forma alternativa de gobernanza del dato y del relato. La ciencia necesita voces diversas, necesita bibliotecas, mujeres gestoras, narrativas sensibles y estéticas situadas, porque narrar ciencia no es solo transmitir resultados, sino que también es construir comunidad, politizar el lenguaje y tensionar el canon, que es disputar el algoritmo. Tenemos aquí entonces en pantalla una gráfica que nos devela las desigualdades en comunicación científica desde los márgenes institucionales y tenemos este estimado para América Latina y es que el 40% de apropiación de conocimiento en comunidades periféricas em, digamos, da cuenta o disputa una presencia en términos generales. Entonces, hablamos de apropiación del conocimiento en comunidades periféricas que aborda aproximadamente el 40%, pero ahí no estamos hablando de mujeres, ¿ok? Hablamos de presencia en algoritmos y tenemos una presencia en las trabajadas en Google Scholar y YouTube del 25%. Y centrándonos en asociaciones, por ejemplo, bibliotecarias en círculos científicos y circuitos, solo abordamos al 10%. Y cuando vamos a hablar de autoría femenina en Scopus respecto a América Latina, hablamos del 35%. Y entonces acá la comunicación no es neutral, la comunicación institucional, porque vamos a hablar de una producción científica en donde tenemos una disputa algorítmica, una comunicación situada, en donde esas voces necesitan ser escuchadas. A través de ese avance metodológicamente en la investigación, pues abordamos un paradigma
crítico con un enfoque metodológico mixto con una preeminencia cualitativa. ¿Qué hicimos? Hicimos un análisis crítico de contenido sobre proyectos comunicativas de ASCOLBI, que es la Asociación Colombiana de Bibliotecarios y Bibliotecólogos, y sus pares. Entonces hicimos también la revisión del análisis crítico de ABRA en Argentina, de FEBAC en Brasil, entre el periodo 2022 y el 2024, que analizamos boletines, redes sociales, manifiestos y archivos visuales. Y aquí entonces tenemos varios patrones de crítica algorítmica y de visibilidad. Entonces, ¿cuáles son nuestras fases en la recolección? Hicimos una revisión documental y curaduría digital con esas fuentes de estudio. Identificamos narrativas, estéticas y posicionamientos en el análisis simbólico. Entonces ya entramos en el análisis de contenido temático, agrupando mensajes clave, lenguaje más usado en términos institucionales, detectando enfoque de género o un criterio epistémico. En el análisis algorítmico hicimos una observación crítica de plataformas en donde están Instagram, Google Scholar y YouTube, validando algoritmos, patrones de visibilidad y exclusión para evidenciar sesgos, jerarquización digital y de contenidos. Y esto nos lleva entonces a la siguiente etapa, que es la triangulación, ¿no? Tenemos matrices comparadas y ese contraste en términos de resultados discursivos y resultados de visibilidad, y esto nos lleva entonces a la construcción de hipótesis interpretativas. Acá es importante tener en cuenta que observamos esos patrones de visibilidad, de indexación, de estética, de metadatos, de engagement en esas plataformas y dialogamos con el paradigma de la comunicación feminista y esa epistemología situada en marcos críticos. Este abordaje nos permite hacer esa triangulación entre el discurso, la visualidad y la lógica algorítmica. Y aquí entonces abordamos esos resultados, ¿no? Hablar de narrativas feministas em, en términos de esa disparidad algorítmica en la comunicación científica institucional. Dentro de esos principales hallazgos que tenemos acá, tenemos unas categorías de análisis que ustedes van a poder profundizar en la ponencia escrita y es visualidad situada, lenguaje politizado, lógicas colaborativas, resistencia algorítmica, construcción de comunidad, disputa de legitimidad. Y es tremendo porque entendemos entonces que las instituciones que comunican ciencia desde un enfoque feminista no solo informan, sino que transforman, construyen comunidad, politizan la información, disputan estéticas de autoridad. Alrededor del 85% de sus contenidos no son favorecidos por los algoritmos, pero desarrollan tácticas como una narrativa visual, como un testimonio colectivo y el diseño inclusivo para ganar tracción. Además, por ejemplo, asociaciones como Ascolbi han generado contenidos que alcanzan 100.000 visualizaciones anuales sin pauta gracias a redes colaborativas y a repertorios visuales críticos. Y aquí entonces, hablando de esa posición desde las bibliotecas, aquí son clave para la resignificación del dato. Lo transforman en historia, en memoria, en protesta, y esto entonces nos lleva a hacer una articulación importante en términos de esa evidencia que encontramos en la interpretación crítica, ¿no? Em, Resulta que este estudio dialoga con trabajos como los que ha hecho Costa y Rodríguez sobre la resistencia editorial en el sur global y con los trabajos de Amaral respecto a la comunicación feminista. También se inscribe en la crítica algorítmica de Vázquez y Cano con la propuesta de justicia epistémica de Parra y Valencia. Entonces, desde este marco, se reconoce que esas estrategias comunicativas feministas y bibliotecarias no son secundarias, ¿no? Son formas legítimas de disputa simbólica y técnica que encontramos entonces dentro de lo que se ha dicho en los últimos años, ¿no? Em, Hay una neutralidad institucional que cuestiona y más bien que nos llama a cuestionar el canon científico dominante en términos de los algoritmos y visibilidad. Estos contenidos proponen tácticas de resistencia algorítmica en comunicación feminista, se aplican teorías a contextos institucionales reales y si hablamos de colonialidad del saber, es importante abordar la democratización en términos de la narrativa del conocimiento, ¿no? De cómo las instituciones del margen reescriben ese relato científico desde lo local y no desde lo hegemónico. Aquí entonces
abordamos unas situadas conclusiones en el entendido de que narrar la ciencia desde el margen no es una estrategia de supervivencia, sino de transformación. Es una forma de disputar el algoritmo, de reconfigurar los lenguajes de la ciencia, de gobernar desde lo sensible, lo situado, lo colectivo. Y las bibliotecas son asociaciones, los escenarios de comunidad científica, los grupos de investigación son laboratorios de comunicación institucional y pueden ser laboratorios de comunicación institucional feminista que cuestionen la hegemonía tecnocrática y epistemológica, y eso también es hacer ciencia. La comunicación científica no necesita solo datos, sino que también necesita voz, y esa voz desde las bibliotecas, desde los márgenes, desde las mujeres que narran ciencia en otros lenguajes. Esto está transformando el ecosistema del conocimiento y pues de esto se trata ese abordaje que tenemos en investigación, comunicación institucional que no es neutra, saber que existen plataformas feministas de comunicar ciencia, que disputar el relato científico es también una disputa de poder y que la institucionalidad periférica tiene un poder simbólico. Aquí están las referencias de mi investigación y espero que me puedan ver y leer también. Un abrazo.